Poco a poco entre todos fueron haciendo que la sidra tenga esa calidad que tenemos y que podemos constatar con Sidra de Asturias. Creo que después del esfuerzo que hicimos los hosteleros con la denominación de Sidra de Asturias, de mesas de Asturias de calidad, creo que con esas mesas de sidrerías de Asturias logramos poner ese broche, que el círculo quede completamente ya cerrado y que desde la pumarada hasta la mesa tengamos esa calidad contrastada tanto en la elaboración como el escanciado como en el propio servicio. La sidra tiene que ser fuerte aquí, es decir, la sidra de Asturias tiene que ser la sidra con denominación de origen, pero evidentemente un producto de calidad tiene que estar atento a qué oportunidades de mercado, ¿no? Hay una hostelería asturiana en el exterior donde la sidra ya tiene una importante presencia y también distintas elaboraciones de sidra que ocupan espacio en cartas de todo tipo de restaurantes, ¿no? Y creo que hay un gran trabajo tanto de los productores como de muchos yagares que han conseguido avanzar mucho en unos pocos años y que debemos seguir apoyando para que avancen en ese mismo camino. En Asturias la sidra es la bebida por excelencia y para nosotros está claro. Fuera de Asturias a veces no está tan claro y cada vez hay más productores de fuera de Asturias y de fuera de España que hacen productos que son sidra o son similares a sidra, y creo que la denominación de origen tiene que servir para proteger y valorar lo nuestro. Está claro que nosotros también apostamos por la denominación de origen y creemos que para lo que debe servir es, sobre todo, para poder salir de Asturias y vender la sidra de Asturias fuera de nuestras fronteras.